Hola a todos, esto es Moby Deep, la tertulia sobre Movistar Team. Aquí estamos, otro día más en el 29º programa en directo desde Payete Fan Club, en el único espacio 100% dedicado a Movistar, donde cualquiera podrá participar. El programa de hoy lo dedicamos a toda la gente que está sufriendo por los incendios en España, a diestro y siniestro. Justo los tres protagonistas del programa también lo estamos sufriendo y vamos a intentar con una sonrisa seguir hacia adelante. Soy Pablo Pastor de Caza Etapas y me acompañan Adrián Llopis, @puerto a puerto, Adrián Llopis. Hola, Adrián. Hola, muy buenas a todos. Se acabó el Tour de Francia y venimos aquí para analizar lo que ha sido este Tour y también, como decía Pablo, desde aquí dar el ánimo a las poblaciones afectadas por los incendios y a ver si alguien que esté escuchando el programa y se ha visto afectado, pues con esto pues se puede despejar un poquito, por lo menos. Con el Tour de Movistar, no lo sé. Y hoy contamos como invitado con Jorge Matesanz. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Pues nada, me uno, ¿no? Un poco a dar ánimo a toda la gente que lo está pasando mal con toda esta situación. Y nada, y nuestros mejores deseos para que todo se solucione cuanto antes y la pesadilla acabe. Así que nada, encantado de estar aquí y bueno, ya está, pues hay que echar fuerza para adelante y bueno, pues vamos a hablar de Movistar, del Tour y ya está. Y como dice Adrián, pues oye, si este ratito sirve para que alguien, yo que sé, eche una sonrisa o se cabree y se olvide se ofusque un poco y se olvide de todo eso, pues ya merece la pena. Bueno, Jorge, ¿cómo te ha ido con el libro últimamente? No paras de salir en sitios. O sea, ¿vas de turismo? ¿Vendes alguno o cómo va? Bueno, no, sí, se venden libros. Bien, bien, la verdad que muy bien, muy contento. Como le llamo yo, el Dory World Tour. Y la verdad que muy bien, la gente respondiendo súper bien y muy contentos, muy contentos. Al revés, me dicen, ¿cuándo viene la segunda parte? Y demás. Digo, "Pff, madre mía, ya no da la vida para nada, ya." Pero nada, muy bien, encantado. Ya sabéis, estamos en directo en el grupo de Telegram, Payete Fan Club, la mayor comunidad de Movistar que hay, nos separa durante el tour y siempre es un hervidero de gente. Se puede entrar desde el Twitter de Luis, @descenso, o desde el mío. También el programa se colgará en el mismo grupo de Telegram y en formato podcast en Caza Etapas, donde tuvimos un comentario fue justo cuando hicimos el último programa, por lo tanto no lo pudimos leer, que es de David TVA, un clásico, que nos dice: Jorge, de momento mejor tour de Movistar que el Giro. Nadie ha salido a la crono con el chaleco con hielos. Qué bueno. Hombre, visto por ahí, luego vino el episodio de Einer y demás, o sea que, bueno, hemos cambiado unas cosas por otras, ¿no? No, pobre Einer, que no tiene culpa de nada, el pobre, pero bueno, sí, bueno, equiparables, podríamos decir, de alguna manera, aunque es verdad que para la general lo tenían un poco más complicado, yo creo que en el Tour. ¿Os acordáis, no? Aquello que dije de Cian y todo esto. Pero bueno, yo creo que un poco equiparables. Ahora desgranaremos ahí poco a poco. Muy bien, muy bien. Ya llevamos 5 minutos y ya se está Jorge poniendo la medalla. Enorme. La gente que está en directo nos puede comentar. Ya tenemos el primer comentario de Alejandro que nos dice fuera UAE. Y dedito hacia abajo, ya ahora hora de comentar. Está la gente caliente. Hoy el programa obviamente va a ir sobre el Tour de Francia. Nos va a tocar, nos dice también Rubén, Bonanit, PUTA, UAE. Vamos hoy. Vamos a tope. Tocará hacer un debate amplio del Tour de Francia, las notas del Tour del mismo y hablar sobre las dos carreras que ha habido durante la semana, además de la Ronda Gala, que fueron la Villafranca-Ordizia y la Vuelta a Castilla y León, donde Astana ha arrasado. Y también habrá que hacer la previa de las siguientes que están por venir: la Clásica de San Sebastián, Circuito de Guecho y el Tour de Polonia. Lo digo, Eusebio, buenas noches a todos, como siempre. Así que vamos en materia. Jorge, ¿cuál es tu titular del Tour de Francia A para nivel la M? Movistar. Sí, A sí, nivel sí. Vale. Quiero y no puedo. Ya está. Adrián. Bueno, yo creo que ese es el mismo que pusimos tanto tú, Pablo, como Luis y como yo en el Giro de Italia. Creo que habrá que tirar un poco más de inspiración y voy a poner todo pendiente para la vuelta.
Yo es que había escrito el mismo, quiero y no puedo. Había aprovechado la plantilla del Giro y había dicho, si es que pasó lo mismo, no quería y quería reciclar, que ahora que está de moda el cambio climático y luchar, pues también quiero y no puedo. La gente nos lo puede decir, ¿eh? Por aquí también lo mismo. Y Jorge, pues ¿cómo valorarías? Sí, ese quiero y no puedo, es cierto, entrar en tantas fugas, porque yo he contado, Castrillo fueron 5 fugas, gracias Pro Cycling Stats, y Raúl García Pierna 8 fugas. Entre los dos, 13, Einer Rubio también ha estado en 5 fugas y en ellas, porque la etapa que estuvo más cerca Raúl García Pierna, a principio de Tour de Francia, quedó tercero, pero luego lejos, sexto, séptimo, noveno. Hombre, yo creo que hay que destacar sobre todo y poner eso en valor, ¿no? Porque al final son corredores que se está demostrando no están al nivel del UAE, de Merlier y de toda esta gente, ¿no? Que al final han arrasado en el Tour. Pero sin embargo han llevado el cántaro a la fuente y oye, como decía Raúl García Pierna, oye, chicos, si el día que no quieran ganar, pues ahí estaremos, ¿no? Y yo en ese sentido, nada más que aplaudir a estos ciclistas. Y es verdad que sí queda un poco de lástima eso, ¿no? El decir, joder, un equipo que ha puesto todo el corazón en las fugas, en estar, en pelear. Y bueno, pues, oye, hay años mejores, años peores, y esta vez la verdad es que no les ha dado ni siquiera para estar en la fuga de la fuga, ¿no? Esta que también es verdad que tampoco ha habido tantas fugas para pelear, ¿no? Porque al final sí que es verdad que han estado presentes, pero al final estaba todo el pescado en otro tipo de corredor o directamente con los favoritos. Entonces, al final, tampoco quiero ser injusto con los chavales, que yo creo que, sinceramente, para mí, para lo que tenían entre manos, yo creo que han hecho un buen tour. Entonces, en ese sentido, chapo por ellos. Y nada, y por cierto, que no se me olvide comentar lo de Nelson Oliveira, ¿cuántas etapas consecutivas? 501 puede ser, etapas consecutivas de gran vuelta, sin caerse, sin ponerse malo, sin nada. Y fíjate, o sea, al final hay que valorar esas cosillas, ¿no? Me da un poco de pena eso, ¿no? Que Movistar, si empezamos a ver, por ejemplo, el Tour de 2019 con Quintana, Landa, Valverde, etcétera. Claro, es que estaban peleando por cosas serias, ¿no? Y claro, si haces la comparación, se te queda un poco desnivelado. Pero bueno, si lo vemos un poco en perspectiva, decimos, oye, pues, yo qué sé, buen tour de estos chicos. Nos decía Rubén, Cepeda en cuántas fugas ha estado, no he perdido la cuenta, y Eusebio nos comentaba que UAE mató el top 5 de Iner Rubio. Adrián, ¿cómo ves lo que estaba diciendo Jorge? Pues yo estoy de acuerdo, creo que Movistar ha hecho un buen tour, creo que incluso mejor que el Giro de Italia, porque al final, en cuanto a resultados y puede ser que en cuanto a sensaciones, yo creo que nos vamos con las mismas del Giro que del Tour, pero al final en el Tour de Francia hay mucho más nivel y por tanto yo creo que la actuación en el Tour es un poco mejor. Es similar porque al final iba a Movistar con el objetivo de la general y también de ir a intentar ganar alguna etapa o a intentar disputar. Bueno, sí nos decía Alejandro que en el Giro 2 segundos, sí, aquel de Ring Mas y el de Ular, sí, quizás estuvo más cerca a la victoria, pero bueno, es que a lo que me refería o quería decir es que en este tour es que yo me pongo aquí a jugar a ciclismo ficción después del tour con el equipo de Movistar y no se me ocurre ninguna idea para ganar, ni trayendo a este, ni trayendo al otro, ni incluso trayendo a Iván Romeo, que es el mejor ciclista, el que más o sea, posibilidades tiene de ganar una etapa. Es que en este tour no lo veo porque ha sido una barbaridad el nivel de las victorias de etapa. Así por resumir, los ciclistas menos buenos que han ganado, por llamarlo de alguna manera, son Soren Weinskjold en un sprint, que al final en un sprint pues también puede haber en alguna sorpresa. Y el otro es Mauro Smith, que lleva un temporadón y que el año que viene el Q36.5 le va a pagar 2 kilos al año, que eso el Movistar pues no se lo puede permitir. Y al final, pues eso, se ha peleado, se ha dado mucha presencia al equipo, que al final, pues cuando no se gana y no se está adelante, es lo que se le pide al equipo y es que hay poco que reprochar.
ha habido alguna oportunidad. Recuerdo aquella fuga de Romo que se va muy de lejos y estaba en solitario, pero justamente esa etapa la tenía marcada UAE y tiró del pelotón y lo cogió, que podría haber sido una etapa que perfectamente el pelotón se la podría haber fumado, que lo hemos visto en muchas grandes vueltas, y que igual un ataque de lejos como ese le podría haber valido perfectamente para la victoria. También aquella oportunidad donde estaban Raúl García Pierna y Castrillo en la fuga, pero con un grupo donde habían 3 Lidl Trek y vamos, lo intentaron todo, pero fue imposible contra estos equipazos y estas bestias. Y al final es que no hay más. También se partía con el objetivo de, como decía al principio, de intentar hacer la general con Cian, al igual que en el Giro con Enric Mas, y se torció muy pronto. En la primera semana ya no habían opciones de general de ningún ciclista y entonces había que pasar al plan B, que era ir a por etapas, pero claro, es que, como he dicho, el nivel ha sido impresionante y yo así todo viendo ahora haciendo el análisis del tour, no sabría decir, pues si hubiera hecho esto y hubiera hecho esto, pues habría ganado etapa porque, como digo, ha sido muy difícil. Entonces, Jorge, siguiendo con lo que dice Adrián, hay que quedarse con que el nivel no da para más, porque ha hablado Adrián de que los menos cotizados o conocidos dentro de la élite eran Mauro Schmidt y Soren Kvarnsgold, que son de 1X y de Jayco, que ahora mismo son equipos del mismo o parecido estatus que Movistar. Y otro parecido estatus que Movistar, que es Education First, te gana 2 etapas, la montaña. Entonces, ¿qué falla aquí? A ver, bueno, sería un análisis bastante más profundo, ¿no? Yo creo, pero sí es verdad que al final no hay que engañarse. Movistar ahora mismo está en la liga en la que está. Yo creo que en una liga intermedia, como bien dices tú, Pablo, y con equipos de su liga es con quien puede ahora mismo pelearse, ¿no? Como decía Adrián, si al final se meten UAE, quieren ganar la etapa, etcétera, va a estar, vamos, va a estar va a pintar bastos. Entonces. En ese sentido, yo creo que ya el año está planteado así, habrá que tirar con lo que sea. La vuelta yo creo que es una buena reválida también. En casa siempre han rendido mejor, siempre han sido más protagonistas, pero sí es cierto que yo creo que tienen, para mí, desde mi punto de vista, creo que tienen que darse cuenta Movistar de una vez dónde están. ¿Dónde están? Porque al final, como estaba diciendo antes, ¿no? Antes de la pandemia estaban aquí y estaban ellos peleando las victorias en las grandes. Ahora no están en ese modelo. Están para buscar etapas, buscar quizá lo que hizo Caja Rural en ese sentido, ¿no? Vestir el maillot de la montaña, buscar un poco la táctica Carapaz. Decir, oye, yo voy a ir a lucirme, a quemar fuerzas para que me luzca, tirar para adelante, tal. Oye, que luego no las tienes, chico, pues mala suerte, ¿qué le vas a hacer? Pues ya está, pues como pasó en el Giro, pues a buscarte las habichuelas como puedas, ¿no? Pero yo creo que tienen ya de base, tienen que cambiar un poco, desde mi punto de vista, tienen que cambiar un poco la perspectiva del equipo de sí mismo. O sea, al final, porque yo creo que ellos tienen todavía la conciencia de que si aprietan un poco, están haciendo ahí, rozando el top 5 y no sé qué, eso yo ahora mismo creo que es poco realista, ¿no? Entonces, sobre todo en una carrera como el Tour, donde se dan cita al final todos los mejores, ¿no? O casi todos. Entonces, al final, para mí, yo creo que es replantearse de cara al próximo año un poco los objetivos, nivelarlos bien. Y a partir de ahí, pues oye, a lo mejor tienes que poner todos tus huevos en una carrera, a lo mejor este año como la Vuelta a España. Decir, oye, chico, si Pogačar, vamos a ver si viene a la Vuelta a España, etcétera. Pero si no viene, decir, oye, pues qué carreras me quedan un poco más para brillar, estas, aquí, allá, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Astana o XDS, como se llamen ahora, lo están haciendo muy bien en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, chicos, yo en el Tour no voy a brillar, yo en el Giro no sé qué, tal, vale. Me voy al Tour de Turquía y lo gano. Me voy al del, pues lo diré mal, el Guangxi este o Guangxi de China y lo gano también. Entonces, al final yo creo que buscando un poco por ahí, pues puedes encontrar tu mercado, ¿no? Y luego, oye, cuando vayas generando corredores porque al final por presupuesto no los puedes traer, pues oye, los puedes ir formando, pues Cubillas, toda esta gente,
dices, oye, chico, pues me ha salido un pedazo corredor y está aquí, le hemos formado y el tío da para llegar más allá. Bueno, pues ya te planteas otras cosas, ¿no? Lo que dice Jorge, Adrián, ¿tú crees que, bueno, al hilo de lo que dice, tú que también eres un experto en el mercado, ¿crees que sea de polarizar el equipo y coger a gente con el, porque el salario al final son habas contadas, tienes 25 millones y con eso has de jugar? ¿Crees que sea de polarizar y coger a gente muy buena y luego que no haya clase media y el resto poquito, gregarios o como se dice en el argot de la M, tribote, Buf, es que eso también como depende Education First, lo dice de lo Rubén? que quiera Movistar. Porque, claro, tenemos ahí varios modelos de que tienen unos pocos corredores muy buenos y quizá después el nivel O es Alpecin. peor, como puede ser, sí, es el otro. Alpecin, por ejemplo, tiene Van der Poel y Philipsen. Después es verdad que tiene algún corredor más destacado, tipo Gross, tipo Del Grosso y compañía, pero después la zona media es bastante baja. Y Education First igual no tan exagerado porque están Carapaz y Ben Hill como punta de lanza, y después sí que es verdad que tiene más ciclistas de nivel medio, pero también pegan un bajón bastante grande. Así que eso también depende de lo que busque Movistar, si quiere hacer un año de decir el objetivo es solo el Tour y la Vuelta, pues a lo mejor compensa más tener dos, tres muy buenos ciclistas que te puedan, por ejemplo, ganar etapas o hacer un puesto bueno en la general, y el resto de equipo, pues a lo que te salga, y el resto del año hacer lo que se pueda, pero claro, también es arriesgado. Y yo también, en base también a lo que decía Jorge, de al final cómo planteas una gran vuelta y los objetivos que puedas tener, porque en este caso hemos visto que a Movistar ha ido a la general y enseguida se le ha trasteado porque no, Enric Mas en el Giro no estaba para hacer la general, Cian aquí tuvo la enfermedad y los problemas con la fiebre y tal, pero claro, es que estamos viendo ahora un ciclismo muy diferente a lo que era hace 4 o 5 años, porque he visto hoy una foto de la general del 2019, pero es verdad que tampoco estaba Pogacar, de ahí el cambio, que es esta general que están Landa, Quintana y Valverde en el top 10 y están como a 6 minutos del ganador. El décimo es Barguil, que me parece que estaba a 7 minutos. Y claro, ahora estamos viendo que el décimo está más de media hora y que estamos viendo que el ciclismo ha cambiado mucho en estos años, que en una gran vuelta ya no te vale con ir a rueda para hacer la general, y que muchas veces tienes que entrar en fugas y seleccionar las fugas buenas para, para sacar rendimiento, que muchas veces son las fugas que gran parte de la etapa es una etapa llana, que te metes con rodadores y después hay un poco de montaña son las que el pelotón se fuma por ejemplo, sacas un cuarto de hora de diferencia. Pues a lo mejor Movistar se tiene que plantear ese modelo de cara a las grandes vueltas, y igual los Pablo Castrillo, los Romo, que no son vuelto manos puros, pero a lo mejor intentarlo de esta manera y meterlos en la general y no sé, a ver lo que aguantan. Está claro que te puede salir mal, pero yo creo que Movistar también tendría que tirar por este camino, porque es un equipo históricamente que los suyos son las grandes vueltas y las generales, y es que Movistar la última vez que hizo una buena general fue en la vuelta del 24, si no recuerdo mal, que es cuando Enric fue tercero, porque el año pasado ni vamos, ha estado lejísimos en la general. No sé qué pensáis de esto y si plantearíais este modelo más de cara al año que viene, porque no creo que pase en la vuelta, que alguno de los dos yo creo que estará ahí delante, pero más de cara a otros años. Es que claro, es fácil decir cambiar el modelo, pero el perfil de público que, por ejemplo, sigue la marca, Movistar, Telefónica, el Tour es la carrera más grande que hay. Yo, por ejemplo, estaba con mi padre viendo el Tour y ya me decía, ¿qué? ¿Cómo están los del Movistar?
Y yo decía, pues ya no están, papá. O sea, ya es la pregunta de decir, ¿dónde están los del Banesto, los de Reynolds de antes? Es el aficionado español, quiere saber dónde estáis. Y si estás vendiendo que estás intentando ganar, que claro, el sistema ahora está montado por los puntos. Ahora esto es así, nos guste más o nos guste menos. Tú puedes estar en 15 fugas o en 8 como ha estado Raúl García Pierna, pero si puntúas en 3 etapas, pues has puntuado en 3. El resto, de momento, las fugas no puntúan. Y Astana decía esto Jorge, pero Astana, claro, has tenido ahí un Mascanter que te ha puesteado al sprint y te ha conseguido unos puntos increíbles. A lo mejor es la planificación de la carrera, porque había muchas etapas al sprint y has venido, claro, partemos de la premisa que no tienes a nadie rápido, que tu hombre más rápido es Saular o Iván García Cortina, que bueno, que a nivel de tour no te hacen ni top 15. Entonces, a lo mejor es lo que dice, creo que es lo que va diciendo Adrián. Jugando en esa general, primero que solo ha sido otra vez con el plana, Cian y Cian. No te has esperado a ver con otro segundo a ver si cómo llegaba la primer día para no perder tiempo. Te pasó lo mismo en el Giro de Italia. Aquí no has aprendido otra vez lo mismo. Pero luego, a raíz de meterte en fugas, hemos visto a Carapaz acabado octavo. Lenny Martínez avanza puestos metiéndose en fuga. Tobias Harlan Johannesen en fuga. Lo de que el líder ya no puede ir en fuga, eso es un cuento que ha pasado a mejor vida. El mismo Juan Ayuso tira de raza y aunque luego la acaban cogiendo, se acaba metiendo en fuga. El ciclismo ha cambiado y las ideas han de modernizarse. Jorge. Y yo creo, me parece un análisis muy chulo, ¿no? Porque al final creo que ahí está la clave de todo, ¿no? El ciclismo es otro ahora mismo, ¿no? Yo de hecho escribía un editorial esta mañana donde decía que las grandes vueltas pierden sentido, ¿no? Porque al final ha cambiado todo. Al final la general la hacen 10, 12 corredores, ¿no? Y luego quita a uno o dos que se hayan caído y abandonen, y al final te quedas, ya con disputar la general ya haces top 10. Entonces, claro, pero puedes hacer top 10. Ahora mismo, por ejemplo, ¿quién se acuerda de los top 10? O sea, seamos sinceros, nadie, absolutamente nadie. De hecho, el Boisar, ¿no? Estaba ahí peleando por entrar y demás. Es que nadie le conoce y nadie sabe quién es. El otro día me escribí, dice, es Rubio Moreno, es, me escribía un amigo y digo, pues no lo sé, no tengo ni idea. Entonces, claro, eso somos nosotros que estamos muy metidos en el mundillo y estamos día a día con esto. Claro, la gente que ponga el Tour de Francia, como tu padre, Pablo, o como quien sea, dice, "Pff, yo qué sé". Entonces, antes sí que había esa conciencia de decir, oye, pues ha quedado octavo y tenía un prestigio, ¿no? Ahora realmente no luchan por eso. Yo considero que está la gente que pelea por ganar, bueno, por ganar lucha uno, y luego quien lucha por el podio, top 5 y yo creo que de ahí para atrás, yo creo que realmente son paracaidistas. Carapaz, por ejemplo, no ha hecho la general del Tour, si es que le da igual, él se va con la montaña 2 etapas y se va feliz y el Education First ha hecho el agosto. O sea, y es un poco el planteamiento que yo digo que quizá Movistar tenga que empezar a replantearse, como bien decís, ¿no? Decir, oye, yo la general, oye, si quedo sexto, cojonudo, pero chico, vamos a tener presencia, coger un día la montaña, estar peleando codo a codo allí, que se vea al tío apretando los dientes para pasar primero por la montaña. Meterme en una fuga de no sé qué, como ha hecho el Beistrofer este, ¿no? Que oye, digo yo, que ese chaval que se ha pasado en fuga toda la primera semana entera, coño, yo qué sé, perdón, a un chaval de estos puede hacer eso, ¿no? Prepararle para decir, tío, tú te vas a ir toda la primera semana, te la vas a pegar escapado. Y luego te vas a tu casa, pero te ve la gente de no sé qué tal y ven Movistar, chico. Oye, el Loto Intermarché no da para más, pero lo que han podido hacer lo han hecho. Entonces, yo creo que replantearlo por ahí, reanalizar un poco el contexto en el que te estás moviendo, porque a mí sí me da la sensación, y ahí no sé qué pensaréis Pablo y Adrián, que nos movemos con parámetros que hace 10 años estaban muy bien, pero ya no valen. Nos mencionaba Alejandro a Llegat, al corredor de Total Energies, que esta vertiente yo creo que sería el punto que falta en tu ecuación, Jorge, que son los puntos. Porque el top 10 de Llegat para Total Energies son una cantidad de puntos brutal. Claro, pero sí, obviamente está montado así el sistema y te tienes que adaptar, que te puede gustar más o menos, pero sí es cierto que hay maneras de llegar ahí, ¿no? Einer, por ejemplo, a Einer quizá le falta un poco de motor, lo que queramos, ¿vale? Pero el planteamiento de Einer tiene que ser, oye, chico, el Tourmalet, yo no estoy para estar con los primeros, pues mira, pierdo un poquito de tiempo con un poquito de tino y con estrategia
y decir al día siguiente, o a los 2 días o 5, venga, fuga. Y recupero y me pongo como ha hecho Pizco, de hecho, ¿no? Me pongo sexto, estoy ahí que se ve que, que subo al quinto, que subo, que no sé qué, tal. Estoy ahí peleando. Y luego, oye, a la siguiente etapa resisto, me vuelvo a meter en fuga. Se me ve en la fuga. Ya no es simplemente estar, ¿no? Es que se te vea. Mira, Juan Ayuso, por ejemplo, es el claro ejemplo de la nueva situación que tenemos con los líderes. Juan Ayuso, como bien sabéis, en la primera subida al P2 perdió 6 minutos, ¿fueron? Con Hmm. Pogačar. Eh, pues al día siguiente se metió en fuga y da igual. Es que da igual. Yo no me acuerdo a cuánto tiempo llegó, pero es que da igual. Si es que el siguiente que tiene en la clasificación general está a 10 minutos. Si es que da igual. Es que a poco que no te hundas, vas a mantener tu puesto. Entonces, por ejemplo, pues, pero oye, chico, ahí estuvo en la fuga. Ya está. Pues oye, pues yo creo que es un poco como deberían plantearlo. Ahora, ¿qué corredores, y ahí la pregunta, qué corredores podría haber llevado Movistar este año para cumplir ese papel? Porque Enric Mas, este año vamos a ver la vuelta, ¿eh? Vamos a ver la vuelta, pero en el Giro no ha estado al nivel que tiene Enric Mas. Cian, pues vamos a verlo, todavía tiene que demostrar en Movistar que puede. Entonces, ¿qué corredores se pueden llevar para hacer todo esto que estamos hablando? Entonces, es un poco, yo creo que el key de la cuestión, porque al final, sobre el papel todo es muy bonito, pero claro, luego tienes que tener gente que tenga piernas para ser capaz de firmar todo esto, que en un Tour de Francia es 5 veces más complicado que un Giro que una vuelta. Nos dice Rubén que Enrique y Cian que estarían a una minutada. Adrián, ¿cómo ves el argumento que ha dado Jorge? Sí, a ver, es que es el nuevo ciclismo y es como se debe correr. Y es que, por ejemplo, no es algo súper raro para Movistar, porque me acuerdo, por ejemplo, uno de los top 10 de Iñaki Rubio, bueno, que no sé si fue top 10 o fue un décimo finalmente, no lo recuerdo bien. En el Giro de Italia fue el año que gana etapa y cuando se mete en fuga el año que gana etapa Inés Rubio en el Giro de Italia, estaba ahí en la general, pues estaría noveno, décimo, duodécimo, pero estaba ahí en la general y es lo que hay que intentar porque no es como antes que igual estaba séptimo o octavo en la general y estabas a menos distancia del líder y iban a por ti y era muy complicado meterte. Ahora estás octavo en la general, que seguramente estés a una minutada ya y el líder, si esa etapa pues no le va tan bien o esa etapa no la tienen planificada para tirar, pues te van a dejar espacio. Y es así y es el nuevo ciclismo y hay que intentar adaptarse a este nuevo ciclismo. Corredores pues del perfil Eines Rubio, al final perfil escalador que pueda competir bien en alta montaña. Después si llega una contrarreloj y te dejas 4 minutos, pues 4 menos. Llega el Tourmalet y llegas a 5 minutos de los favoritos, pues 5 minutos. Pero después el tener esa habilidad de colarte en estas fugas que ganas fácil 10-15 minutos, que suelen ser estas numerosas, con seguramente perfil llano, con varios rodadores, pues hay que tener ese olfato también para cogerlas. Y es que, de hecho, lo pensaba en la primera parte del tour, porque con Pablo Castrillo, porque en la etapa esta que está también peleando con Raúl García Pierna contra los Lidl Trek, que en Hmm. esa fuga no sé si llega a 13-14 minutos el pelotón, pero vamos, llegaba muy lejos. Y claro, y vi también en los resultados que en la etapa de Montjuic Castrillo había llegado a 13 minutos o una cosa así. Y restando los tiempos, pues a lo mejor hubiera estado ahí de colocarte de líder, que al final es una cosa que eso UAE lo buscaba, o sea, buscaba a un ciclista que sabes que después van a adelantarlo y eso pasa en muchas grandes vueltas. Lo hemos visto con Torstein Train 2 veces con el 1X, lo hemos visto con O'Connor, lo hemos visto con Juan P. López, que está en Movistar, o sea, no tiene que ser nada desconocido. Y es que, no sé, pillas el maillot amarillo, que al final no es algo que digas, ostras, es imposible porque podría haber pasado. Pillas el maillot amarillo, estás 3 o 4 días ahí, todo el equipo trabajando para Castrillo. Este ejemplo también es jugar un poco a ciclismo o ficción.
y estás ahí 3-4 días con el maillot, tirando a bloque todo el equipo, defendiéndolo tal. Después lo que sí, a lo mejor el Castrillo hay un día que peta y pierde media hora o una hora y desaparece del general, pero tú ya tienes esos 3-4 días que te hacen el Tour de Francia, aunque no ganes etapa, y es en relación también a lo que ha dicho Jorge, pues a lo mejor en las primeras semanas buscar el maillot de la montaña para estar en el podio, lucirlo, pues nuevos objetivos e intentar adaptarse a este nuevo ciclismo. Coge el amarillo, 4 días Movistar y estamos dando palmas todos. Jorge, perdona. Perdóname tú. Simplemente al hilo, creo que no lo he dicho en el programa, pero tuve la conversación esta con un amigo mío un amigo mío que es director de un equipo de estos, del World Tour. No voy a decir quién, pero eso, ¿no? Entonces, hablando y charlando y viendo y tal, te das cuenta de que todo ese tipo de cosas, de cuestiones como la que está diciendo Adrián, que me parece súper importante, todo eso se trabaja. No es decir, me meto una fuga y cae la moneda para arriba. No, no. Es decir, oye, tú cuando hacen esas cosas, al parecer hay equipos, y eso yo creo que Movistar tiene que tender hacia esa, no voy a decir profesionalización, ¿vale? Porque obviamente son súper profesionales, y bueno, ya joder, no soy yo nadie ni para juzgarlo ni desmerecerlos, todo lo contrario. Pero sí es cierto que hay equipos que dicen, oye, tú mañana pierde tiempo, pero pierde menos tiempo que Torsten Train, porque sabes que todo este entra mañana va a estar en la fuga y tú tienes que estar un poquito por delante, porque sabes que llegando con él en fuga ya le vas por delante. Si suena la flauta y se pone alguien de amarillo, vas tú delante de él. Entonces, todo ese tipo de cositas yo creo que también se trabajan y se van calculando y diciendo, oye, tú mañana quédate, pero pierde 5 minutillos. Ahora sí, venga, no sé qué tal. Entonces todo eso se va modulando con esas intenciones, ¿no? Eso lo hacen estos equipos. Entonces yo creo que Movistar tiene que entrar en ese juego y, joder, que tiene gente súper válida para el tipo de cosas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Adrián y con lo que dices tú también, Pablo. Es decir, oye, que una semana, 2 días de amarillo de Movistar, vamos, se te pegan las marcas por entrar ahí. Aquí tenemos en el chat al gran Movistar for Right, a ver cuándo te dignas a aparecer por aquí. Jorge, Luis López, que hoy no puede estar con nosotros, nos había planteado un par de preguntas. Una es, obviamente, nos dice Alejandro, aplaudimos con las orejas, claro. Una es sobre Iner y UAE, que ahora pasaremos a ello. Pero la otra es, y te la digo a ti, básicamente, además de porque eres el invitado, porque en la previa hablaste sobre Cian y que no era fuerte mentalmente. Yo cuando lo estaba diciendo, estaba yo aquí y decía, ostras, a ver, esto a ver qué pasa. Pero se ha demostrado que eres un hombre de ciclismo, que sabe mucho. Por lo Bueno, tanto, a raíz de eso, nos decía Luis, con un Cian al 100% hubiera optado al top 10, yo viendo creo el nivel, como ha quedado al final del Tour. a ver, lo que voy a decir a lo mejor suena un poco mal, ¿vale? Pero de momento Cian Dale, dale. ha terminado los mismos Tours de Francia que yo. O sea, me refiero que yo un poco, por ejemplo, voy a contestar indirectamente, ¿vale? Juan Ayuso, ¿vale? Juan Ayuso. Bueno, pues hay gente que al principio pensaba que iba a estar para podio y demás. Y Juan Ayuso, por ejemplo, se ha caído a partir de la tercera semana, ¿no? Entonces, pero chico, ha terminado el Tour. Ha terminado el Tour. Entonces, oye, vamos paso a paso. Y yo creo que Cian, Sí. por capacidad ciclista, yo creo que para hacer un top 10, claro, de sobra. Más que nada por lo que comentaba antes, que ya con que disputes, yo creo que prácticamente te viene dado. Pero yo creo que puede llegar a ser capaz. De momento tiene que demostrarse poquito a poco las escaleras, ese elemento que tanto me gusta. Eh, yo creo que van paso a paso, peldaño a peldaño. Y al final, yo creo que primero terminar un tour, chicos, si se puede hacer un top 10. Yo creo que por capacidad ciclista sí, capacidad mental, yo creo que todavía tiene que demostrarlo. No a nosotros, sino a sí mismo. Y esa es mi opinión sobre 100. Adrián, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que sí, que un Cian, como ha estado en la primera parte de la temporada, que en las carreras World Tour ha estado en el top 10, yo creo que sí que lo hubiéramos visto en el top 10 de este Tour. Igual sí que le habría hecho falta, como he dicho, correr así intentando coger alguna fuga de estas para ganar tiempo y a lo mejor por lo menos en una
haber ganado tiempo, pero yo creo que sí. Más que nada porque es que las diferencias son las que son, porque él está aquí, o sea, top 10 ha quedado Jordan llegando a 33 minutos y 21 segundos. Es que con estas barbaridades de diferencias yo creo que sí que hubiera estado, pero claro, teniendo también esa actitud y cogiendo por lo menos una fuga de estas que ganas tiempo. A lo mejor hace 5 años te hubiera dicho todo lo contrario y que se hubiera quedado el 17 o el 15 en la general, pero en el ciclismo de hoy en día yo creo que hubiera podido estar. Es que realmente estoy mirando ahora el top 20 y del 20 hasta Llegat todo es gente que ha ido metiéndose en fugas. Bueno, Boisard ha estado, no tampoco ha estado en muchas, pero todo el resto han ido fluctuando y hasta el mismo Pidcock y Carapaz han llegado ahí a través de ella. Bueno, es lo que dice Jorge, porque Juan Ayuso por lo menos ahora ha acabado el Tour, el año pasado ahora lo ha acabado, le han caído palos, pero bueno, por lo menos ya ha hecho, ya tiene el carné. Ahora es esa mejora. Remco Evenepoel ya se ha visto ahora llegar esa tercera semana. Seisas también parece que ha ido a menos un poquito al final. Ostras, es que es difícil. 3 semanas y encima el Tour de Francia. Vamos con el tema. El tema del salseo. Llegaba la etapa, Einer, Pogačar superaba a Einer. Ya nos veíamos con un quinto, sexto lugar en Alpe d'Huez. Cuando Einer no llegaba, se ve que Romo llegaba antes. Yo estaba siguiendo también la carrera en Payete Fan Club, pasaba media hora, pasaba una hora, la gente de donde está Einer, nos dice Rubén, calvo asesino, hasta que al final empezaron a salir los vídeos y Jorge, hay que hablar claro. Menos Einer, todos tienen la culpa de lo que le pasó. Así que, ¿cómo ves Yo he tú de decir que toda es que, bueno, pero con perdón, la putada que le pasó al colombiano? sí, no, la verdad es que es una faena, además ya terminando el tour, o sea, pero bueno, a mí sinceramente lo que me llamó más la atención, fuera obviamente del incidente en sí, también entiendo que es una situación un poco delicada, ¿no? Porque al final cada uno está jugando por sus intereses, tiene muchas cosas ahí entre medias, y estás en un contexto donde estás rodeado de gente, bueno, de gente, de colgados y demás, ¿no? Pero me llama la atención que, oye, se ha estampado un ciclista contra tu coche y sigues. Es lo que me llama la atención, ¿no? No sé, oye, chico, hay cosas que van por delante de todo lo demás. Por lo menos los valores que a mí me han transmitido mis padres. Que, oye, chico, que ganar una carrera la vas a ganar igual. En este caso, UAE la va a ganar igual de sobra y no la ha ganado con el Toro porque no les ha dado la gana. Pero te queda feo, ¿no? Decir, oye, chico, tiras para adelante, no sé, luego lo mismo iban conectados en radio, no lo sé, pero chico, estéticamente no queda feo. Ahora, el incidente en sí, bueno, al parecer no, salieron las imágenes de que ellos frenan en seco porque se llevaban por delante a un tipo de estos, ¿no? Que se meten, pues oye, a lo mejor se lo hubiera merecido, no lo sé. Pero de luego se lo hubiera merecido más que Einer, que el pobrecito iba ahí, pues simplemente haciendo su trabajo y desde luego no se merece esa cosa. Yo, de todas formas, dicho todo esto, yo creo que el palo en realidad hay que metérselo a la organización del Tour. Yo creo que realmente Alpe d'Huez es un espectáculo. Yo no digo como el plug este que hay que meter, pagar entrada y todo eso. Yo estoy en contra de eso. Más pagar entrada por ir a un sitio público. O sea, ¿por qué? Claro, yo qué sé, yo voy a tu casa y me quieres cobrar entrada, fenomenal, ya decidiré yo, pero chicos, yo a la montaña iré si me da la gana. Pero vaya, la cuestión es que yo creo que el Tour se tiene que tomar un poco más en serio la organización de este tipo de cosas. A lo mejor poner un límite, decir, oye, pues entran X personas o ponemos vallas o contratamos más seguridad. Si no, es que no tiene ningún sentido. Es que al final lo que estás provocando es estas cosas. Que Einer no pueda terminar tu carrera porque de forma injusta, de forma totalmente lamentable por un incidente de este tipo, ¿no? Y al final tampoco puede haber capacidad de reacción y no sé, no sé. Alternativas tiene que haber seguro, porque al final, si no tienes, desde mi punto de vista, si no tienes la garantía de poder organizar en condiciones algo, no lo hagas. Vete a otro lado a hacerlo, o sea, o plantéalo de otra forma. Pero, no sé, no subas coches, no preocúpate un poco de tu carrera, que al final es tu carrera, chico, tú sabrás. Pero yo creo que al final de gigantismo también se muere.
Nos decía Alex López, Movistar for Right, PUT a UAE, ayer, hoy, siempre. Y Rubén le decía grande Alex. Adrián. Pues yo estoy bastante de acuerdo con Jorge, porque aquí el- la principal cosa que se debería de haber evitado es por parte de la organización con ciclistas a tan poca distancia, pues tener un coche por ahí por el medio cuando hay tanta gente y está tan estrecho, porque es una cosa que puede pasar. No sé si la solución es directamente, no sé si quitar los coches o en estas subidas o cómo, pero vamos, que un coche por ahí ya pasa justito y claro, con dos ciclistas que están tan cerca, pues es un peligro. Y un peligro que la mejor carrera del mundo no puede, no puede ser que pase. Nos dice Alejandro que si hubiese sido al revés, Eso, no eso. sé si se refiere a que Movistar hubiera atropellado a Pogacar. Bueno, igual no lo hubieran dejado pasar a Movistar. Eh, sería lo más probable, pero a ver, claro, al final esto es como todo. Si te dejan pasar, tú te aprovechas. No sé, es como si en un partido de fútbol te dejan hacer un cambio más, pues tú lo haces aunque no se pueda. O, no sé, lo que me refiero es que cada uno defiende sus intereses al final. Si Rocías protestando y expulsado, sí, no me hubiera extrañado. Y claro, y es un riesgo que principalmente no se debería de haber dado. Después también escuché tipo que los coches hoy en día son de estos que frenan automático o cuando detectan algo y se ve que cuando detectó que una persona se había puesto por el medio, se ve que frenó en seco el coche, pero claro, cuando frenas en seco y yo creo que un golpe así con un ciclista por detrás, yo creo que se escucha y te das cuenta, ostras, es que ahí tienes que bajar a ver cómo está el corredor y porque al final a Pogacar por delante hay bidones para atenderle y hay ruedas de bici por si falta, no sé, por si le pasa algo, pero ahí es el gran error de lo que veo aquí, que debería de haber parado el coche y atender enseguida a Inés Rubio, porque al final sí, o sea, está mal hecho que pases y tal, pero yo si me dejan pasar, yo hubiera pasado. Y, y yo creo que la mayoría hubiéramos pasado para defender nuestros intereses y estar más cerca de Pogacar en esta situación. Pero claro, si pasa algo así, tienes que parar el coche y bajar y a ver cómo está Inés Rubio. Yo también creo principalmente que es culpa de la carrera, pero básicamente el que iban en cabeza en ese momento eran Carapaz y Lani Martínez. Pero el coche que va adelante y que primero pasa es UAE. Bahrein y Education First van detrás. Y de siempre esto va en el orden como está la carrera y están ellos delante. Eso es lo primero. Lo segundo, estoy con Adrián, también hubiera pasado, obviamente, si yo estoy conduciendo el coche de UAE, me dicen que pase, paso. Pero en el momento, lo del sistema de protección, Adrián, eso lo dijo Machín a la COPE, pero luego al día siguiente hizo un comunicado y ahí dijo él que había frenado. Entonces, yo no sé, hay dos versiones circulando. Pero cuando tú le pegas, cuando se oye encima, está rompiendo la luna trasera a Inés Rubio, que está ensacrentado totalmente. Nadie dice que baje Machín, que es el conductor, pero en un coche de UAE te van a ir 1.003 tíos. Pues uno de los tres, por humanidad, no dice Rubén, no sabe ni mentir. No dice lo que ha dicho antes Jorge, por humanidad, una persona se ha de quedar. Que luego cualquier coche, cualquier moto le va a subir. Pero es que luego, lo que me sorprende a mí, claro, esto nosotros sin saberlo. Acaba la carrera, gana Pogacar, entrevistan a Machín en Eurosport, en las grandes televisiones, etcétera, y no hace mención alguna a lo que ha pasado. Vuelve a entrevistarle, después le entrevista el AS, no hay mención alguna. Ostras, a mí me parece, la verdad, que poco humano. He entrevistado un par de veces a Machín, a lo mejor ya no habrá ninguna más, pero es que lo tengo que decir con toda sinceridad, ¿eh? Que lo que se ha quedado y luego
cadenas como Eurosport que digan Einer se ha chocado contra un coche. Puedes decir el equipo, no te preocupes, no te van a quitar el anuncio para empezar las retransmisiones. No sé, yo estoy viendo muchas cosas con UAE que me parecen un poco que se sacan de madre, que el dinero en esta vida creo que no lo compra todo ni lo vale todo, como está pasando en el deporte y en los medios. Jorge. No, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que, como digo, ya no es el incidente en sí, que, oye, circunstancias de carrera, pues, ¿cuántos ciclistas, por desgracia, se estampan contra la luna de los coches que van delante? Algunos nunca merecido, ¿vale? Pero algunos buscándolo porque van a rufo, ¿no? Pero en muchos casos pues son accidentes y suceden, ¿no? Y a veces, oye, pues lo que, bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Los coches estos que tienen el sensor de proximidad y demás, es verdad que hacen como un impulso de frenar, ¿no? Yo no sé si frenar del todo, eso no lo sé, pero del impulso de frenar, eso es cierto. Eh, pero claro, esto ya las versiones por un lado o por otro, esto ya me suena a salir del paso, ¿no? Pero yo estoy contigo, Pablo. Yo creo sobre todo es, jolín, en un coche de estos van tres, cuatro personas pegando gritos y, chico, bájate, quédate a ver cómo está, tal, y me vas contando. Ya está, es que, o directamente, oye, si por la tensión de la carrera a veces no sabes reaccionar, no pasa nada. Si, oye, todos somos humanos, precisamente, pero tú llegas a meta y ya con la cabeza fría decir, oye, mira, chico, ha pasado esto, y tú lo cuentas. Además, un equipo como UAE, que va sobrado absolutamente todo, tiene el Tour ganado, no tiene nada que... Ya está, al revés, contrario, yo creo que es caballerosidad, al final vas a quedar mejor, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de detalles creo que a la gente le gusta y sobre todo al afectado y al equipo afectado, ¿no? Yo creo que les puede... Mal no va a venir, desde Sí, luego. porque le acaban dando un maillot firmado por Pogachar. Que a mí eso me parece que si me lo regalan a mí, pues me lo enmarco en la habitación. Pero a un ciclista profesional como Inés Rubio, no sé. Dice Rubén, una vacilada. La verdad que bueno. Dejamos esto estar. Vamos con las notas de la carrera. Adrián Llopis. ¿Qué nota global, dice Alejandro? Vaya M el maillot. Adrián, ¿qué nota global? Me dice Javi que me parece una falta de respeto. Eusebio dice que es una sobrada. A mí también me parece una falta de respeto, pero... Pues Que le bien, den bien. No está... el premio de la etapa, esas cosillas, yo qué sé. Si van sobrados. Adrián, de 0 a 10, ¿cuál es tu nota global? Los puntos perdidos, dice Rubén. Tu nota global para la M en el Tour de Francia, para Movistar Team. Sí, antes de decir la nota, esperemos que la próxima vez que se encuentre, que Enrique les pida ganar, como pasó con Almeida, pues por lo menos se dejen para compensar, por lo menos. Y, y ya sobre la nota, puse, no sé si un 6,75 o un 6,5 en el Giro de Italia. Yo, por cómo es la carrera, que el Tour es bastante más difícil, yo voy a poner un 7. No pongo más porque al final ni se ha hecho general ni en etapas tampoco has estado ahí para ganar, salvo las que hemos comentado antes. Y no puedo poner más, pero claro, tampoco sería justo poner menos porque han luchado mucho y, y yo creo que se ha hecho un buen tour dentro de las posibilidades. Nos dice Rubén, 100 puntos palmados entre la general y la etapa. Y Alejandro, que Enrique al menos llegó segundo. Yo le voy a dar de nota un 6, porque en la general nos dice, es que lo que dice ahora Adrián, bueno, yo es que la actitud en deporte profesional ni la discuto. Por eso, en la general nada, en etapas ninguna opción de ganar. Se ha competido, pero es que tampoco se puede más. Tiene la desgracia de Cian y no hay segunda opción. Yo, bueno, pues dice Alejandro 5,5, porque faltó el top 20. Jorge, ¿tú qué? A mí me has quitado la nota. Yo iba a poner un 6, pero venga, yo voy a poner un 5. Venga, por cambiar un poco. Ya, Eh, sí, sí, sí. Y ahora, nada. corredor por corredor. Jorge, Einer Rubio. Inés Rubio, venga, yo le voy a dar el 6 a Inés Rubio. Ha hecho buena carrera. Adrián, Un 6 también. mira, dice Alejandro, Einer un 6, yo le voy a apuntar un 7. 5 fugas y bueno, podría haber hecho rascado el top 5 ahí. Javi le da un 6. Bien, vamos ahí cerca. Pablo, sí, Pablo Castrillo, Adrián. Buah, Castelló
más, también tengo que pensar en que me salga un 7 de media, pero bueno, aunque no me salga, da igual. A Castrillo le pondré un 7,5. Rubén le da a Einer un 20, como los puntos que le pusieron de sutura. Javi le da un 7 a Castrillo, Alejandro un 6,5. Jorge, ¿tú? Yo a Castrillo le doy un 5. A mí, pese a que sí que lo he intentado, yo esperaba más de él. Yo esperaba más que estuviera un pasito por encima. Viendo además, sobre todo, la crono por equipos que se marcó, ¿no? Rubén le da un 7,5. Jimmy le da a Castrillo un 7 y a Einer un 4,96. Ostras, yo a Castrillo yo le doy un 7. Yo creo bueno, que ha sabido mejor que el año pasado y parece que está empezando a saber gestionar un poco mejor las fugas, aunque yo creo que gasta de más. En las fugas gasta bastante. Raúl García Pierna. Empiezo yo ahora. Yo le doy, para mí ha sido el mejor corredor de Movistar. Le voy a dar un 8. Y bueno, aunque ha ido muy de más a menos, pero bueno, ha sido para mí el mejor. Rubén le da un 7,75. Jorge. Yo un 9. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Yo, fan número uno. A mí me encanta. Ya te digo que, oye, chico, no puedes ganar. Perfecto. Bueno, pues ahí has estado. Has quedado tercero una etapa. Ya está, chico. Pues es que, ¿qué más le puedes pedir? Un 9. Para mí un 9. Alejandro y Javi le dan un 7 y había uno de nuestros clásicos de Movidip, David Portillo, que me había enviado por privado las valoraciones porque está en la playa y no puede escuchar el programa, ole por él. Y a Raúl García Pierna le daba un notable alto. ¿Tú, Adrián? Yo le voy a dar un 8,5. Ha hecho muy buen tour. 8,5. Vale. Vale. Los de David, que se me había ido de la cabeza. Castrillo le había dado notable y a Einer notable bajo. Nelson Oliveira. Jorge. Venga, le voy a dar un 6 porque este no se le ha visto tampoco demasiado. Bueno, se le ha visto, ¿no? Pero vaya, yo creo que el mérito de este corredor va por debajo. Yo creo que no es tan evidente todo lo que hace. Venga, le doy un 6. Rubén le da 5,75. Alejandro un 5 por terminar. Javi un 6. David le da un bien. Adrián. Yo le voy a dar un 7, que al final no es un ciclista que te vaya a ganar, pero yo creo que en los momentos que lo ha necesitado Movistar ha dado la talla y yo creo que se lo ha ganado. Y además también, como ha dicho Jorge al principio del programa, con ese récord de etapas terminadas o de grandes vueltas terminadas, pues le voy a poner un 7. Jimmy le da un 9. Yo le voy a dar un 6 también, correcto, como en el Giro de Italia. Capitán de ruta, gregario, intenta estar en alguna fuga, dio la cara en los Campos Elíseos, bien. Javi Romo, Adrián Llopis. Uf, es uno de los que en general lo suspendería. Está ese y si no hubiera tirado el UAE en esa etapa y te la gana, pero es que ha sido bastante flojo el Tour. Le voy a poner un 4,75. 4,75 has dicho, Adrián. Sí, Como Rubén, al que le llama a Romo Mr. Guadiana. Punto suspensivo le da 4,5 y Alejandro un 4. Yo le doy un 4 porque, bueno, en el Tour solo se le ha visto ayudando una etapa hacia en Montjuic, la Kamikaze que hizo para que le cogiera Wellens. Javier da un 5. Se le vio en la 19ª etapa, la que acaba abandonando a Einer. Y en la última es que a mí me pareció, la verdad, que un poco ridículo verle peleando en el grupo delantero en Montmate, porque ¿para qué? Si tenías piernas, hazlo en etapas que se te adaptaran mejor. Jorge. Yo le doy también un 4. Yo creo que Romo tiene mucha calidad y para mí el Tour, pese a que ha hecho cosas, ¿no? Y ha estado adelante, como estáis comentando, no sé, yo esperaba bastante más de él. Rubén dice que gran Espir en los Campos Elíseos. Ahora, Jorge, vamos con, y dice Alejandro, mucha calidad desaprovechada. Pues la verdad que sí, para Roma habrá que hacer casi un programa para él a final de temporada. Jorge, ¿qué dices de Michel Hessman? Pues un poco en la línea de, yo le voy a dar un 5. Sinceramente, yo no le he visto, no conocemos ahí a fondo, ¿no? Como el trabajo que haya hecho este buen hombre, pero sí me consta que es un tío vamos, que curra como Dios para los demás. Entonces, bueno, yo los gregarios un 5 que ellos no tienen mucha culpa de nada.
Nos dice Alejandro, corrió, le da un 3,5, Javi un 4, Jimmy un 1, ni fugas, puntos suspensivos le da un 2, Rubén un 4,5. Adrián, ¿tú qué? Yo le voy a dar un 4,5 también. Claro, teniendo en cuenta que al final venía el Tour para ayudar a Cian y Cian se fue pronto y entonces su trabajo ahí terminó y poco más que destacar. Yo le doy un 4 porque iba eso, lo que dice Adrián, iba de niñera de Cian y al abandonar pues se le han visto las vergüenzas. Una oportunidad perdida para él, me parece, para destaparse como algo más que un gregario, porque yo es un corredor que tengo muchas esperanzas. Un podium del Tour del Avenir y que acabe siendo tan Gris. insulsa su participación. Sí, Jorge. de todas maneras, tampoco sabemos si es que no le han dejado. O sea, que no le han tenido controladito para subir bidones y cosas de estas. Pero bueno, al final también te puedes rebelar contra esas cosas, ¿no? Claro, claro, por eso si tienes piernas. Y el último, iré yo, Cepeda. Le pongo de 0 a 10 un 1, algún intento de fuga, pero puntual, sin llegar nunca a estar en ninguna. Los últimos días pésimos, la verdad. Puntos suspensivos le da otro 1. Lo mismo, iba de niñera también decían. Alejandro le da un 1,5. Igual que Hesman, al abandonar Cian, pues se le han visto, dice Rubén, otro 1 por poner bien el nombre en la firma. Eh, sí, sí, lo mismo. Al abandonar Cian se le ha visto también el tipo de corredor que es. Para calendario punto uno y Pro Series es muy, muy aprovechable. Y ya se vio en el Tour de Suiza, que hizo una muy buena carrera. Javi le da otro 1. Cuando no hay, cuando no hay gallos, yo creo que puede rendir en calendario menor. Pero en grandes vueltas se le vio en el Giro del año pasado. Bueno, que cada corredor tiene unas características. Dice Rubén, ¿estuvo enfermo o no? La verdad que tampoco el equipo ha comunicado nada. Jorge, ¿qué le das a Cepeda? Pues yo, vamos, me uno al suspenso. Yo un uno no le voy a dar, le voy a dar un 3. O yo qué sé, tampoco le vamos a matar al chaval, pero no sé, yo creo que es un corredor con mucha calidad para llegar a más de 5 horas. Chico, te has dejado ir vilmente, ¿no? Yo qué sé, lo das todo, pues chico, pero que bueno, eso no es darlo ni muchísimo menos todo. Yo creo que podía haber hecho bastante más, así que nada, un 3. Venga, Adrián, ¿qué ha de sacar Cepeda para que salga un 7 de media? Un El, 15. el 7 no me va a salir, pero bueno, le voy a poner también un 3 porque al final yo creo que también en una de las etapas en la aplicación esta del Tour vi que estaba el último destacado por delante del coche De Escobar. No sé Yates. si le ha podido pasar algo, pero, o sea, a Cepeda y no sé, pero al final el Tour le ha quedado de momento muy grande y como decís, en otros calendarios sí que ha rendido bien, pero este Tour le ha quedado muy grande y así que era un suspenso claro, pero no tan suspenso, un 3. Dejamos el Tour de Francia y vamos con las dos carreras que se disputaron. Si queréis, hablamos de ellas las dos en global, la Villafranca Ordizia y la Vuelta a Castilla-León, donde Tesfachión repitió posición en las dos, fue quinto, y Rulli Adrià en Castilla-León fue segundo. Resurrección del catalán con Movistar. Bueno, resurrección, el primer buen resultado desde que firmó, ¿no? Dice el de Rulli, como bien dice Rubén. Jorge, si pudiste ver bien las carreras, ¿qué valoración puedes hacer de las dos? Que No ganadas lo por puede, pero sí. Sinacola. Estoy bastante informado. Yo creo que al final, sobre todo, bueno, Ordicia al final fue un poco estar ahí y ver quién es más rápido, básicamente, ¿no? Y luego yo creo que Castilla y León sí que el equipo, Movistar sí que estuvo un poquito más delante, estuvo bastante más presente, ¿no? En esa parte final. Y bueno, y, oye, faltó, pues ahí estuvo, ¿no? Segundo Roger Adrià, pues oye, es buen síntoma, ¿no? Que está competitivo y desde luego para ganarse opciones de cara a las carreras de la segunda mitad de la temporada para salvar el año, ¿no? Porque yo creo que es un corredor que necesita salvar la cara este año, ¿no? Porque no, la temporada que está haciendo hasta ahora es bastante discretita. Así que bueno, yo creo que es verdad bueno, yo esperaba sinceramente que ganaran alguna de las dos para ir subiendo victorias y ganarme la porra de victoria de este año. Pero me he quedado con las ganas. Es verdad que también Astana está, lo que decía antes, está aprovechando muy bien todo este tipo de calendarios y
y la verdad es que Silva es que es muy rápido. Así que bueno, pues ahí estamos. La siguiente saldrá mejor. ¿Cómo se nota que no tenemos, dice Alejandro Silva, está intratable, cómo se nota que no tenemos a Luis López entre nosotros? Porque se me ha pasado totalmente hablar de los puntos. Adrián, haz hoy de Luis, ¿cómo ha ido los puntos para la M en el Tour de Francia? Pues en el Tour de Francia, en la totalidad de la carrera, se han sacado 410 puntos en total. Si quieres, digo ya los de estas carreras, los Sí, sí, sí. de San Sebastián, Castilla y León y Ordicia. Hmm. En la clásica de Castilla y León se han sacado 135 y en Ordicia se sacaron otros 50. Así que más o menos Movistar en 2 días de competición en carreras menores en España se ha sacado la mitad de los puntos obtenidos en el Tour de Francia. Pero Y perdona, eso es una lectura que ellos tienen que hacer. Es decir, oye, chicos, por lo que hablamos, ¿no? De decir, oye, a lo mejor te merece la pena hacer algo más estético en el Tour de Francia. Es decir, oye, vamos a sacar las guitarras y vamos a romper un poco aquí la pana y luego cardamos la lana en otro en otros contexto, ¿no? sitios. Mm. Y en cuanto a la clasificación general, está Movistar el 16º con 6.442 puntos. Está a 451 puntos del descenso, que ahora mismo lo marca el equipo Tudor. Y en el top 3 todo sigue igual, con Nathanael Tesfasion y su regularidad en primera posición, segundo John Barrenechea y tercero Iván Romeo. Nos decía Rubén, vaya ruina, y Alejandro, ¿el Giro qué? Yo creo que respecto al Giro, el Giro fueron menos de 1.000 puntos y aquí 410 puntos, y teniendo en cuenta que el Tour puntúa el doble que el Giro de Italia, por lo tanto, pero también hay el doble de nivel que en el Giro de Italia, eso no hay que pecar de ingenuo. Volviendo a las carreras, se ha visto como Tess Fachion ya es una persona diferencial y casi diríamos poco menos que imprescindible en este tipo de calendario, carreras españolas, alternativa, porque el nivel de estas carreras es el que es. Y en Ordicia sí que estuvo bastante solo, pero en Castilla y León ya se vio arrulladría. Yo creo que se cerró él mismo en el final, porque es un poco ratonero, y luego ya se le vio con piernas porque arrancó cuarto y acabó segundo. Pero bien, bien. Sé que parece que al final parece que Tesfachion renovará. Lo que se podría hablar, no sé qué pensáis, Pelayo Sánchez, si ya pensabais que sacaría de rendimiento en estas carreras o a lo mejor esperando ya para otoño o de cara al 27, pero es que abandono y llegar a 8 minutos en Ordicia, ostras, es que el nivel era bajito, de las dos carreras. Dice Rubén, yo esperaba algo mejor. Jorge, ¿tú qué? Sí, hombre, yo creo que eso no es nivel, ¿no? Y sobre todo para el nivel que tiene este ciclista, ¿no? O que Hmm. pensamos que tiene. Yo creo que también hay que ver un poco. Ese tipo de ajustes también son un poco raros, ¿no? Porque también Iván Romeo lleva tiempo sin competir, ¿no? Lleva desde la carrera esta de Dauphiné, vamos, iba a decir el nombre ese raro que le han puesto. No sé, yo creo que también es un corredor que para estas carreras, que él sí tiene ese diferencial para poner, bueno, podría haber ganado las dos perfectamente. Y lo que no entiendo es por qué no preparan a este corredor que tenía una gripe, presuntamente, ¿no? ¿Por qué no le ponen para estas carreras, ¿no? Luego, por ejemplo, sí que quería comentar que, claro, el problema que tiene Movistar es que, claro, está utilizando a este corredor para sumar puntos, para hacer, bueno, pues como decías, ¿no? La regularidad hecha ciclista. El problema es que, claro, le estás haciendo muy goloso para otros equipos. Entonces, claro, es un poco un arma de doble filo. Así que, bueno, decían que estaba ya prácticamente hecha la renovación. Vamos a ver. Que no tarden en anunciarlo, porque si no van a ir levantando teléfonos por ahí, ¿no? Para llevárselo. Adrián, ¿la dio ya Benson o quién fue? No, no, la dio Nacho Lavarga, que es más importante. Ah, Entonces, si lo dice Nacho, eso va a misa. Sí. Y sí, parece que va a renovar como Movistar a pesar de que tenía interés, por ejemplo, de Visma. Mm. claro, claro, pero si renueva y te está diciendo cuando renueva, yo ya no quiero ir a estas carreras, yo quiero subir de
estatus. Habrá que ver el año que viene, porque es que el granero de puntos que está haciendo, dice Rubén, mejor pago que Formolo. Eso, Formolo venía con buen sueldo, no sé cómo se irá aquí. Habla, Adrián, perdona, que te he cortado. No, sí, o sea, entiendo que le darán más nivel de carreras, pero que también tendrá un poco un calendario mixto, porque también tendrá que seguir haciendo este calendario, primera porque se le da bien y va a tener oportunidades de tener que hacer buenos puestos y de ganar, y también le va a venir bien al equipo, así que yo creo que les beneficia a los dos un calendario así alternativo y a lo mejor correr una gran vuelta, igual la Vuelta a España, que es más explosiva, le puede venir mejor algún final en alto, no sé si para esta o de cara a otros años, pero va a tener que hacer un calendario así mixto. Y yo como último comentario también quería hablar sobre Ruye Adrià, que aquí hemos criticado bastante durante la temporada. También es que no ha rendido Claro. y ha dado que hablar por eso. Pero también un poco decir ahora que Rui Adrià es un ciclista de ADN Movistar y, y es un ciclista de verano para un equipo de verano. Y yo creo que a partir de ahora vamos a ver su versión buena. Ojalá, ojalá. Yo también, de pescador, yo creo que también tiene que ir a más, esperaba un poquito más y John va Renechea saliendo de la lesión de la fractura de clavícula, también irá más. Vamos con la previa de las carreras, que no hay prelista de Movistar en ninguna de ellas, pero bueno, las carreras son las que son, es que van a ser la clásica de San Sebastián, el circuito de Guecho y el Tour de Polonia. Yo sí que creo, no sé cómo lo veis, que en San Sebastián, dice Rubén, que Romeo a Polonia, es verdad, sí que lo anunció, pero tampoco, que tiene una crono, por cierto. En San Sebastián, no sé si irá Javi Romo porque va a ser padre y ya no podrá ir a la Vuelta a España. Si va un Cianui de Brooks, que fue noveno el año pasado, Rui Adrià, a ver cómo, o a Guecho, estos corredores, porque yo creo que si hay buen equipo se puede sacar buenos resultados tanto en una como en otra. Bueno, si a Donosti va a Remco, pues ya sabemos quién ganará. Pero bueno, Jorge, ¿cómo ves las carreras que vienen? Yo creo que en la clásica yo sinceramente no echaría toda la carne en el asador porque al final lo que hablamos, ¿no? Al final es una carrera World Tour y habrá bastante nivel. No quiero decir que no vaya nadie, ¿no? Pero yo quizá, hombre, si Romeo va a Polonia, que empieza 2 días después, va a ser difícil que esté, ¿no? Pero quizás uno de los corredores que yo llevaría para ese tipo de carrera. Y yo volcaría todo en Guecho. Yo creo que ahí tienen oportunidad de ganar, de buscar un segundo corredor que haga también puntos, etcétera. Yo quizá ahí sí que buscaría lo demás. Y luego yo quizá sí que. O Vuelta a Burgos ya pilla muy lejos. Vuelta a Burgos, ya digo que un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que al final es preparación Vuelta a España, pero ahí sí que yo creo que Vuelta a Burgos para mí es una buena piedra de toque, ya no a nivel entrenamiento, sino a nivel moral, a nivel compararte con otros rivales, ver un poco que estás en la pomada, ¿no? Yo creo que ahí sí que yo iría con todas las naves a demostrar que el equipo está y va a estar peleando en la vuelta. Entonces, y yo creo que va a ser piedra de toque. Yo creo que si Movistar no está bien en Vuelta a Burgos, la Vuelta a España, vamos a ver. Nos dice Rubén, mi querido PUTA UAE va a Guecho, sí, va a Guecho. Y Alejandro dice que Aular ya está en Andorra. Adrián, ¿cómo ves? Sí, y que también nos decía Alejandro que Guecho para Jomba, que fue séptimo en 2025. Adrián, ¿tú cómo las ves? Si en Guecho con el final explosivo se pueden tener opciones, ya sea con Jomba o con Tesfasión, que está en forma, o incluso con Ruye Adrià, que viene de hacerlo bien ahora y parece que ya podemos ver su mejor versión. Yo creo que ahí se puede hacer muy bien. En San Sebastián ya me genera más dudas. Yo estaba pensando en quizá Enric Mas, que la Vuelta a Suiza la acabó bien y no sé si de cara a la Vuelta a España, no sé cómo estará, no sé cómo estará de forma, si puede estar para disputar, pero claro, en una carrera con tanto desnivel, pues puedes por lo menos postear. Pero claro, es una carrera al final para escaladores y si no está ahí Enric Mas o Cian, pues en cuanto a opciones va a estar difícil porque también Romeo, si va a Polonia, no creo que lo metan en San Sebastián y veremos, pero ahí
me faltan datos para ver a lo que aspira a Movistar. Falta saber quién va. Entonces, lo miraremos mejor el próximo episodio. Nos decía Alejandro si John Baganoguecho sí lo ganó, pero en 2024. Hablaba Adrián del próximo episodio, pero será de aquí unas semanitas porque nos vamos a ir de vacaciones en Moby Deep. Así que no vamos a hablar de la clásica de San Sebastián, Guecho o el Tour de Polonia. O quizás sí, a ver cuándo hacemos el siguiente. Jorge. Aplauden porque nos vamos de vacaciones. Aplauden. Sí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Jorge, Adrián. Aquí estamos en Moby Deep, otro programa más, en Payete Fan Club. Podéis entrar desde el Telegram de Luis López, desde el mío, se colgará en el mismo grupo de Telegram y también en formato podcast en Caza Etapas. Un placer. Adiós, adiós. Chao. Adiós, hasta la próxima.